Stollen, pan dulce alemán, el pan dulce navideño que puedes preparar en casa. Este pan dulce navideño te encantará. Es perfecto para regalar o compartir en tu mesa para Navidad o Año Nuevo. La mezcla del mazapán de almendras y las frutas secas que se derretirán en tu boca le dan un sabor al pan que no olvidarás. En él sentirás la alegría de estas fiestas. Por ello te invito a probarlo. Comenzaré macerando los frutos secos. Tengo aquí 100 gramos de pasas. Yo solo conseguí pasas sultanas, pero también puedes usar de moscatel o combinar los dos tipos. También usaré 100 gramos de arándanos secos porque me gustan, pero puedes sustituir por más pasas. Y para macerar añadiré 100 mililitros de ron. En su lugar puedes usar agua. Ahora aquí tengo 100 gramos de almendras fileteadas que debes picar en trozos pequeños. Como ves, no las agregaré ahora. Esto es porque el camarógrafo sin querer borró la parte del video donde hice todo este procedimiento y estas almendras las voy a utilizar para otra receta, así que no quiero gastarlas ahorita. En fin, lo bueno es que maceré frutos secos de más para usar en otro pan. Esto es lo que me sobró. Y bueno, aquí puedes ver que además de los ingredientes que mencioné, también agregué 80 gramos de piel de naranja confitada y 80 gramos de piel de limón confitada, pero usa la mezcla de frutas confitadas que a ti te guste y que encuentres donde vivas. Recuerda que también puedes encontrar los ingredientes y los tips debajo del título, en la cajita de información. Ok, comenzaré añadiendo la mezcla en donde se encuentra la piel de naranja, limón confitado y las almendras picadas. Después añadiré los arándanos, las pasas y por último añadiré el ron. Cubriré mi topper sellándolo muy bien porque voy a sacudir para mezclar muy bien todo. Queremos que los frutos secos se suavicen, por ello es importante macerarlos. Y bueno, aquí te voy a mostrar cómo los frutos secos se quedarán empapados en el ron. Lo que sigue es cerrar porque vamos a dejarlas macerar por lo menos de un día a otro. Lo mejor es dejarlas por 3 días para que la fruta ablande más. Yo las dejé en mi refri por 3 días, pero las saqué y dejé a temperatura ambiente la noche anterior al día que iba a usarlas para que no estuvieran frías al incorporar. Lo siguiente es preparar el prefermento. Por ello, voy a tomar unas 2 a 3 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que utilizaré para preparar este pan. Y a esas cucharadas de harina les añadiré 7 gramos de levadura seca de panadería. 60 mililitros de agua que debe estar tibia. Voy a mezclar un poco y también voy a agregar una cucharada o 13 gramos de azúcar morena. Ya sabes que puedes usar azúcar blanca o miel. Ok, seguiré mezclando y voy a dejar reposar el prefermento por unos 15 minutos o a que se vea mucha espuma en la superficie. Continuaré preparando la masa, así que voy a añadir 8 gramos de sal al resto de la harina. Mezclaré a integrar la sal y posteriormente voy a hacer un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar todos los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento, que como ves ya tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Voy a mezclar un poco antes de integrar. Ahora en este bol tengo 2 huevos y una yema. También voy a batir ligeramente un poco antes de vaciar, simplemente para que sea mucho más fácil incorporar. Añadiré 67 gramos de azúcar blanca, puedes usar hasta 90 gramos si lo prefieres. Y aquí tengo 110 gramos de leche que igual debe estar tibia. Voy a vaciar solo la mitad, lo demás lo iré añadiendo más adelante. Agregaré también media cucharadita de esencia de vainilla, un cuarto de cucharadita de una mezcla de canela molida, cardamomo y nuez moscada, pero puedes usar solo una pizca de canela y nuez moscada. Voy a mezclar un poco antes de añadir los demás ingredientes. Agregaré la ralladura de una mandarina. Originalmente quería usar naranja, pero solo tenía en casa mandarina, así que la usé.
También puedes utilizar ralladura de limón o combinar naranja con limón, naranja con mandarina, lo que tú prefieras. Por último, agregaré una cucharadita de vinagre, que es opcional y solo lo recomiendo si, como yo, usas harina de trigo todo uso. Ayuda a que la masa quede más elástica. Si usas harina de fuerza o panadería, no lo necesitas. Mezclaré un poco más. Voy a ir incorporando la harina con ayuda de una palita. Al mismo tiempo, el resto de la leche poco a poco para no pasarme, ya que por el tipo de harina y condiciones ambientales puede que se necesite un poco más o menos. Terminaré de formar la masa con mis manos. Es importante sentir la masa siempre, pues de esto depende obtener un pan esponjoso y suave. Recuerda que tu masa debe sentirse húmeda, no seca. Si la sientes seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento. Ya que formé la masa, voy a retirarla del bol y colocaré en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Voy a amasar por unos 5 minutos o hasta que la masa comience a verse suave. Y ya que está suave, voy a añadir 130 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar a temperatura ambiente y cortada en cubitos. Iré agregando por partes. Comenzaré con 20 a 30 gramos. Ya que esté bien incorporada, añadiré otros 20 a 30 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Al final vas a obtener una masa muy aguadita como la que ves en el video, pero se puede manipular. Si te desesperas, solo la cubres y la dejas reposar 15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas de 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. También puedes dejarla reposar 30 minutos cubierta y pasando este tiempo comienzas a amasar. Yo la verdad es que voy a continuar amasando en este momento. Al inicio, por ser una masa bastante aguada, comienzo golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí mismo, tal como se muestra en el video. Una vez ya esté más manejable, amaso empujando y envolviendo la masa. A mí me gusta ir combinando las dos técnicas, pero amasa como a ti se te haga más fácil. En fin, después de 20 minutos mi masa ya está suave, elástica y al estirar no se rompe. Ya sabes que el procedimiento de amasado puede variar un poco, puede ir de unos 15, 20 o hasta 30 minutos, depende de tu destreza al amasar. Ok, formaré una bolita, cubriré con un trapo ligeramente húmedo. Dejaré reposar 10 minutos porque vamos a ir incorporando nuestras frutas secas poco a poco. Creerás que es mucha cantidad, pero verás que sí se puede. Y para que sea más fácil integrarla, debemos estirar la masa. Es por ello que la dejo reposar. Pasando 10 minutos, con mis manos iré presionando la masa a formar un disco. Voy a colocar o espolvorear un poquitito de harina para que no se pegue la masa. Estiraré un poco más para que pueda añadir una buena cantidad de frutos secos. Comenzaré añadiendo y distribuiré muy bien en toda la superficie de la masa. Presionaré ligeramente con mis manos para que no se vayan a ir por todos lados los frutos secos. Voy a cortar por la mitad la masa y colocaré una de las mitades encima de la otra. No te preocupes si algunos de los frutos secos se caen de la masa, simplemente vuélvelos a colocar. Presionaré formando un tipo de rectángulo, así integraremos bien los frutos secos en la masa. Haré 2 pliegues de tal forma que quede masa descubierta en la superficie. Presiona nuevamente con tus manos para formar otro rectángulo y podamos integrar aún más frutos secos. Como ves, espolvorearé un poco más de harina. Esto es porque los frutos secos macerados incorporarán un poco más de líquidos a la masa.
Continuaré presionando los frutos secos, cortaré una mitad y colocaré encima de la otra. Presionaré, doblaré e iré agregando un poco más de harina cada vez que sienta que la necesite. Solo te recomiendo que sientas tu masa antes de añadir los frutos secos. No te pases de harina, tu masa debe sentirse húmeda. Ahora, en el video solo te mostré 2 veces, pero repetí este procedimiento de incorporar, cortar, doblar unas 4 a 5 veces más hasta que terminé con todos los frutos secos. Este es el procedimiento que a mí me gusta usar porque se maltrata menos la masa y a mí se me hace más fácil y relajante. Al final amasaré ligeramente y voy a formar una bolita. Untaré un poco de aceite en el bol en donde voy a colocar la masa. Voy a poner la masa dentro y también le voy a untar un poquitito de aceite para que no se seque. Cubriré con un trapo y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. Esto dependerá del clima en donde tú vivas. Yo te recomiendo la dejes cerca de un lugar cálido porque si hace frío tardará mucho en crecer. En el cuarto en donde yo me encuentro la temperatura es de 25 grados centígrados. Después de 1 hora con 30 minutos, la masa ya dobló su tamaño. Para revisar si está lista, toca la masa ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente quiere decir que está perfecta. En ese momento voy a retirar la masa del bol, doblaré y presionaré ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Formaré una bolita, pues voy a dividir la masa por la mitad, ya que con esta cantidad de masa saldrán 2 panes. No necesitas pesar la masa, pero si quieres que los 2 panes tengan exactamente el mismo tamaño, cada porción debe estar entre 249 a 252 gramos. Como ves, formé 2 barritas. Cubriré con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejar reposar por 10 a 15 minutos. Esto es para que no me cueste tanto trabajo estirar. Ya sabes que no es bueno pelear con el gluten porque siempre saldrás perdiendo. Mientras mis barritas reposan te mostraré el relleno que usaré. Tengo aquí 150 gramos de mazapán o pasta de almendra, en donde yo vivo la venden en el supermercado. Solo voy a darle forma de barrita del mismo largo del pan. Como ves es muy fácil manipularla, pues tiene una consistencia como de plastilina. Este ingrediente es opcional, yo usaré solo 150 gramos porque voy a rellenar solo uno de los panes. Si quieres rellenar los 2 necesitarás 300 gramos. Ok, aquí ya pasaron 10 minutos, haré a un ladito una de las porciones, vamos a trabajar con esta porción. Voy a espolvorear un poquitito de harina en la mesa de trabajo, colocaré la barrita y presionaré con mis manos formando un tipo de óvalo. El que yo formé tiene aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Coloca en medio la barrita de mazapán de almendras, que como te comenté hace un momento es opcional. Cubriré el mazapán por un lado y voy a presionar ligeramente con mis dedos, sobre todo sellando los extremos. Colocaré la otra mitad de la masa por encima. Nuevamente presionaré muy bien con mis dedos, sobre todo sellando bien los extremos para que no se abra. Y ahora con mis manos, como se muestra en el video, voy a ir presionando de tal forma que el mazapán quede bien abrazado por la masa. Y aquí en este molde forrado con papel de hornear colocaré los 2 panes. Acomodaré muy bien el pan que ya formé. Y bueno, te mostraré también otra manera de darle forma al pan si no quieres usar el mazapán. Al igual que en el anterior, voy a espolvorear un poquito de harina en la mesa de trabajo y colocaré mi barrita, la cual también presionaré formando un óvalo del mismo tamaño, unos 30 centímetros de largo. Mientras estiramos con mis manos, formaré un tipo de montañita por un lado simulando la barra de mazapán. Presionaré un poco más solo de un lado de la masa para que quede más delgada y esa parte la usaré para cubrir. Al final presionaré como se muestra en el video y también voy a colocar en el molde con papel para hornear.
Untaré un poco de aceite por encima de las barritas para que no se sequen. Cubre y deja reposar a que doble su tamaño. Ya sabes que puedes revisar si tu masa está lista tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Mis barritas estuvieron reposando por 1 hora. Puedes untarles un poquitito de huevo por encima si lo deseas, pero como ves la masa está bastante amarillita y eso quiere decir que el pan quedará doradito. Ahora voy a llevar al horno, que ya debe estar a 175 grados centígrados. Hornearemos por 35 a 45 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina huela deliciosa. Mis panes estuvieron listos en 40 minutos. Los vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Mientras tanto, iré a derretir un poco de mantequilla. Pasando este tiempo, voy a ir pinchando el pan por todos lados, ayudándome con un palillo. Barnizaré con la mantequilla derretida. Debemos ser generosos con la mantequilla, pues queremos que el pan la absorba y quede aún más jugosito. Voy a espolvorear azúcar glass. El azúcar glass simula la nieve, así que ponle bastantita. Tu pan se verá mucho más bonito. Además estamos en fechas especiales y vas a compartir el pan. No te lo comerás solita o solito. De hecho, yo he visto que llenan un molde con mantequilla derretida, sumergen el pan y luego lo sumergen en un molde con azúcar glass para que todo el pan esté bien cubierto por todos lados con el azúcar. Yo los voy a ir colocando en una rejilla para dejarlos enfriar por lo menos 1 hora antes de cortar. De hecho, puedes dejarlos enfriar completamente de 3 a 4 horas. Posteriormente, los envuelves en papel de hornear y papel film. Los metes en una bolsa y los dejas en el refrigerador. Este pan se deja madurar para que sepa aún más rico, así que puedes dejarlo por 2 a 3 semanas a una temperatura de unos 12 a 14 grados centígrados más o menos. Se conservará muy bien. Esto es debido a las frutas secas maceradas y la mantequilla. Con el tiempo, estos frutos secos estarán mucho más suaves que se derretirán en tu boca. También puedes congelarlo y retirarlo el día que vayas a usarlo, solo déjalo descongelar bien a temperatura ambiente. Y mira qué bonito se ve, me encanta el aspecto rústico y el azúcar glass por encima que simula la nieve. Un pan suave con una miga que me encanta. Los frutos secos y el mazapán le dan un sabor que no olvidarás, un sabor a Navidad que te encantará. Créeme que aunque el mazapán es muy dulce, se equilibra con el sabor del pan y no se siente tan dulce como si lo comieras solo. Me encanta su aspecto y muchísimo más su sabor. Un pan perfecto para regalar o compartir en tu mesa para Navidad o Año Nuevo. Tu familia o tus invitados los disfrutarán mucho, por ello te invito a probarlo. Yo ya guardé el mío para Navidad y Año Nuevo. Y bueno, antes de irme me gustaría invitarte a suscribirte al canal y a que me ayudes compartiendo este delicioso pan para que más personas puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.